El reportaje de hoy lo llamaremos el universo poco conocido de la confusión. En esto pues daremos la introducción de lo que es la confusión. Las entrevistas que se hicieron a los profesionales del derecho arrojaron unos ejemplos, además de definiciones y puntos de vista de cada profesional. Además de esto, pues una experiencia desde la práctica. La confusión es un modo de extinguir las obligaciones. Existen muchos modos de que una obligación se extinga. Entre los más conocidos, por ejemplo, una obligación dineraria se extingue con el pago. O también puede extinguirse una obligación a través de la prescripción, ¿cierto? Que es el fenómeno del pasar del tiempo. Y así hay muchas formas de extinguir las obligaciones y entre esas está la confusión. Una modalidad pues bastante compleja cuando se presenta, por lo tanto se da en muy pocos casos. Bueno, la confusión, según nuestro Código Civil colombiano, el cual en su artículo 1724 básicamente nos dice que cuando sobre una misma persona recaigan las calidades de acreedor y deudor, se configura de derecho una confusión que da lugar a la extinción de la deuda. Y esta produce los mismos efectos del pago. Para hablar de confusión, pues tenemos que remitirnos al artículo 1724 del Código Civil colombiano. Y el concepto general es que cuando concurran en una misma persona las cualidades de acreedor y deudor, se verifica el derecho de confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago. Ya sabemos que esta es una manera de extinguir las obligaciones. Pasa una situación fáctica en la que concurren acreedor y deudor, es decir, tanto acreedor como deudor son la misma persona. Por lo tanto, yo no me puedo deber a mí mismo. Y en ese sentido, pues la obligación queda extinta. Agradecemos a los doctores Cristian Verdeza y Han Rangel por aportarnos la definición. Por este motivo, y ya teniendo clara la definición de la confusión, con estos mismos profesionales del derecho, nos aportan casos en que encontrarán cabida la actuación de la confusión y ejemplos desde la práctica en sus distintos campos y, y en algunos en distintos casos. Dirigiendo la hacienda pública de un ente territorial, los vehículos adscritos al ente territorial, las camionetas, cometieron unas infracciones de tránsito que eran una vía de propiedad del ente territorial. Entonces, el mismo ente territorial era el acreedor de la infracción de tránsito, el titular de ese derecho. Entonces, nos encontramos al momento de ir a cobrar esas obligaciones, ¿cierto? Esas obligaciones que originadas en infracciones de tránsito, nos dimos cuenta que acreedor y deudor era el mismo ente territorial, porque los vehículos estaban adscritos al ente territorial y era quien era el propietario de la carretera, quien tenía pues las cámaras de fotomulta y quien había tomado las infracciones y a favor de quien tenía que pagarse. Entonces, mediante un acto administrativo, esas obligaciones fueron declaradas extintas por medio de la confusión. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy con lo que respecta al tema de la confusión de derechos civiles y obligaciones. Nos vemos la próxima semana a las 6 y bueno, ojalá y sean felices.